Evolución morfológica y el nacimiento de la articulación moderna. La historia de la técnica violinística es, en esencia, la historia de su arco. Si bien el violín consolidó su morfología hacia mediados del siglo XVI, su verdadera voz y sus capacidades articulatorias actuales no terminaron de definirse hasta finales del siglo XVIII. La transición del arco antiguo al arco moderno, perfeccionado por el luthier François Tourte bajo los requerimientos de Giovanni Battista Viotti, supuso una revolución técnica que permitió una claridad de ataque antes inalcanzable. Este hito no fue meramente estético. La introducción de la madera de Pernambuco, la curvatura cóncava de la vara y la incorporación del tornillo de tensión permitieron que las cerdas se mantuvieran planas y uniformes mediante el uso del anillo, ferrule. Estas innovaciones mecánicas son las que posibilitan la mordida, bite, moderna. La tensión mecánica del tornillo y la resistencia de la vara cóncava permiten al intérprete ejercer una presión lateral considerable sin que la vara colapse contra las cerdas, facilitando una gestión quirúrgica de los matices expresivos. Sobre esta base física de estabilidad y respuesta elástica se construyen los dos pilares del sonido continuo, el détaché y el legato. El sonido continuo, détaché y legato como base técnica. En las tradiciones franco-belga e italiana, el dominio del sonido sostenido es la piedra angular de la interpretación. Estas articulaciones constituyen el alma del cantabile, siguiendo el principio pedagógico de Tartini, per ben suonare, ben cantare. La capacidad de emular la pureza de la voz humana depende de la gestión impecable de estas dos formas de conducción. Détaché es el golpe de arco más básico y esencial. Se ejecuta mediante un movimiento continuo de tirar y empujar. Es fundamental destacar que el détaché carece de una notación gráfica propia, siendo la articulación por defecto ante la ausencia de signos. Legato representa la unión absoluta de dos o más notas en una misma dirección de arco. Su impacto es vital para la conducción melódica, exigiendo que el flujo sonoro no se vea interrumpido por el cambio de dedos en la mano izquierda, manteniendo una homogeneidad tímbrica total. Comparativa técnica, détaché vs legato. Independencia. El détaché requiere un cambio de dirección por cada nota, el legato las agrupa bajo un mismo trazo. Continuidad. Mientras el détaché busca claridad en la separación de impulsos, el legato aspira a la continuidad absoluta, eliminando cualquier cesura sonora. Una vez dominada la continuidad, el intérprete debe aprender a gestionar la presión y la duración mediante el tenuto. La gestión de la duración y el énfasis, el tenuto. El tenuto posee una naturaleza dual, actúa simultáneamente como una articulación de duración y de intensidad. Su función principal es guiar el fraseo musical, asegurando que la nota ocupe su valor rítmico total o incluso se alargue levemente mediante un sutil rubato. Este concepto nos remite al buen gusto, preconizado por Geminiani, donde el intérprete debe aplicar una leve tensión para destacar la belleza de la nota sin romper la línea melódica. Técnicamente, el tenuto exige mantener el sonido durante toda la figura, aplicando un énfasis o peso especial al inicio. Se representa mediante la palabra tenuto, la abreviatura ten, o una línea horizontal corta. Su significado se vuelve más sofisticado al combinarse con el staccato. Adquiere un carácter de non-legato, notas separadas pero que mantienen casi todo su valor. Con el acento, el tenuto garantiza la duración íntegra mientras el acento define la energía del ataque. Articulaciones de ataque y acento, martelé y sforzato. La definición rítmica de una obra depende críticamente de la mordida inicial. Esta acción de atrapar la cuerda antes de producir el sonido permite definir ataques percusivos que inyectan energía y claridad. Martelé, martellato, es una articulación percusiva que requiere un proceso de presionar-liberar. Para lograr la fuerza necesaria, el intérprete debe aplicar una pronación de la mano derecha, inclinándola levemente hacia el dedo índice para transmitir un extra de presión a la vara. El proceso consiste en 1. Morder la cuerda con presión lateral, sin sonido. 2. Liberar con gran velocidad de arco. 3. Detener el arco en seco. Distinguimos entre el martelé corto, seco, y el martelé tenuto, donde el arco sostiene la nota tras el ataque. Sforzato, SFZ, a diferencia de un acento simple, el sforzato es un recurso de gran velocidad de arco inicial. Se caracteriza por un impulso súbito y enérgico que, tras el impacto, suele realizar una transición inmediata hacia una dinámica más piano, manteniendo la tensión sonora pero liberando el volumen inicial. Brevedad y rebote, staccato y spiccato.
La elasticidad natural del arco permite transitar desde articulaciones pegadas a la cuerda hasta el rebote controlado. Staccato, define notas breves, aprox. La mitad de su valor, separadas por silencios. Pedagógicamente, el staccato debe buscar una calidad de campanada, donde el dedo índice muerde la baqueta para articular cada nota sin que el sonido resulte duro o seco. Existe la variante del staccato ligado, ejecutando varias notas cortas en una misma dirección, usualmente empujando. Spiccato, es un rebote controlado del arco. Su gestión depende de la ubicación. A tempo lento se ejecuta en el cuarto inferior del arco, cerca del punto de equilibrio. A tempo rápido, se desplaza hacia la parte central. La altura del salto y la inclinación de las cerdas determinan si el sonido es corto y seco o más elástico y suave. El collé como ejercicio preparatorio para dominar la precisión de los golpes cortos, el estudio del collé es indispensable. Este, pizzicato de arco, debe producir un sonido de clic o consonante siguiendo estos puntos. 1. Acción exclusiva de dedos. El movimiento se realiza únicamente con los dedos de la mano derecha, pasando de una posición curva, nudillos bajos, a expandida. Para aislar este movimiento, se recomienda apoyar el codo en una mesa o pared, bloqueando el brazo. 2. La mordida. Sentir cómo los dedos muerden la cuerda lateralmente antes de la liberación. 3. Liberación y resonancia. Levantar el arco de la cuerda inmediatamente después del ataque para permitir que la nota resuene. Síntesis técnica de articulaciones. La elección de la articulación adecuada transforma una lectura mecánica en una interpretación profesional. El dominio de estos recursos garantiza el buen gusto histórico y la claridad estructural. El dominio de este abanico técnico permite al violinista navegar desde el rigor de la escuela clásica alemana hasta el lirismo de la tradición franco-belga, manteniendo siempre la integridad arquitectónica del sonido.